Rabbi estaba sentado en la esquina del aula vacía, contemplando la extraña pizarra brillante. Parecía una lámina lisa de cristal, pero en ella aparecían símbolos como escritos por una mano invisible. Nunca había visto una escritura así. No era inglés, ni ningún idioma terrestre. Aún así, las formas le daban la sensación de que intentaban hablarle a la mente. Esperó en silencio. Era su primer día en la Academia Alienígena, lejos de la Tierra. Había sido elegido como uno de los pocos humanos para estudiar allí. La nave de transporte lo había traído a través de las estrellas y ahora estaba allí, rodeado de seres de muchos mundos. La mayoría ya había regresado a sus aposentos, pero le habían pedido que se quedara. El motivo no estaba claro. Entonces la puerta se abrió en silencio. Entró una figura alta, de piel azul pálido como el cielo matutino, con líneas plateadas que brillaban tenuemente en sus brazos. Sus ojos eran grandes y brillantes, como si llevaran estrellas en su interior. Ella era su maestra, la encargada de guiarlo. Rabbi, dijo con voz suave pero firme. ¿Sabes por qué estás aquí? Rabbi negó con la cabeza. Para aprender, creo, para comprender tu ciencia, tu historia. Sonrió levemente. Sí, eso es parte de ello. Pero quiero más que lecciones de ti. Quiero saber qué hace diferentes a los humanos. El Consejo cree que tu gente es frágil pero terca. Quieren que te estudie, no que solo te enseñe. Sus palabras inquietaron a Rabbi. Había esperado que las clases sencillas no fueran estudiadas como un insecto. Sin embargo, no había ira en su tono, solo curiosidad. ¿Qué quieres decir con diferente?, preguntó Rabbi. La profesora alienígena se acercó, sus largos pasos gráciles, casi flotantes. La mayoría de las especies que conocemos se basan completamente en la lógica. Actúan según patrones que podemos predecir. Pero los humanos nos sorprenden. A veces toman decisiones que rompen la razón. A veces tienen éxito donde nadie lo espera. Por eso estás aquí. Quiero ver con mis propios ojos qué te motiva. Rabbi pensó en esto. Recordó historias de exploradores, inventores y personas que habían luchado contra todo pronóstico. Tal vez eso era lo que ella quería decir. El tablero brillante detrás de él cambió, mostrando imágenes de la Tierra, bosques, ríos, montañas y ciudades. Rabbi sintió una repentina oleada de nostalgia. La profesora alienígena lo observó atentamente, notando cada pequeño movimiento de sus ojos. ¿Echas de menos tu mundo?, preguntó. Sí, dijo Rabbi en voz baja. Pero si estoy aquí, debo esforzarme al máximo por aprender. Eso está bien, respondió ella. Pero aprender no es suficiente. Quiero conocer tus emociones, tus decisiones, tus errores. Quiero saber qué hace que un ser humano se mantenga en pie cuando otros caen. Sus palabras resonaron en el aula vacía. Rabbi se dio cuenta de que no se trataba solo de libros o lecciones. Se trataba de demostrar lo que significaba ser humano, no solo a ella, sino a toda la academia. La maestra tocó el tablero con una mano y los símbolos se transformaron en un rompecabezas. Las formas se movieron, las líneas se conectaron y se formaron patrones. Resuelve esto, dijo. Es sencillo para la mayoría de mis alumnos. Quiero ver cómo lo haces. Rabbi se quedó mirando el rompecabezas brillante. Su primer instinto fue buscar reglas, copiar la lógica. Pero mientras estudiaba, notó un pequeño hueco que no encajaba en el patrón. En lugar de seguir el camino obvio, intentó algo diferente. Sus dedos golpearon el tablero, moviendo las formas. De una manera que parecía extraña, incluso desordenada. Entonces el rompecabezas brilló. Completado. Los ojos del profesor se abrieron de par en par. Rompiste el patrón, pero lo resolviste. Interesante. Rabbi sonrió nerviosamente. Solo lo intenté de otra manera. A veces no seguimos las reglas. A veces encontramos las nuestras. Se inclinó más cerca, con los ojos brillando aún más. Sí, eso es lo que quería ver.
Tal vez me enseñes más de lo que yo puedo enseñarte. Por primera vez desde que llegaron, Ravi sintió una chispa de esperanza. Tal vez no se trataba solo de aprender lecciones alienígenas. Tal vez se trataba de mostrarles lo que la humanidad podía hacer. Al día siguiente, Ravi entró al aula con entusiasmo y preocupación. Se preguntó qué le pediría su profesor alienígena ahora. El tablero brillante ya estaba lleno de patrones cambiantes. Sin embargo, esta vez no mostraba ningún rompecabezas. En cambio, mostraba una escena extraña. Dos grupos de soldados alienígenas de pie en un campo de batalla. El profesor estaba cerca del tablero, con la mirada tranquila fija en él. Hoy no resolvemos rompecabezas, dijo. Hoy probamos opciones. Quiero ver cómo decide un humano cuando no hay una respuesta clara. Ravi frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Agitó la mano y los soldados en el tablero comenzaron a moverse. Un grupo era más grande, armado con armas avanzadas. El otro grupo era más pequeño, escondido tras muros rotos. Si lideras al grupo más pequeño, ¿qué haces? Luchar y arriesgarte a perder o escapar y arriesgarte a ser perseguido. Ravi miró fijamente la imagen brillante. Su primer pensamiento fue escapar. Parecía seguro. Pero entonces recordó historias de la Tierra donde la gente se había enfrentado a adversidades imposibles. Imaginó al grupo más pequeño como sus propios amigos, gente que confiaba en él. Si corría, todos podrían ser. Pensé que de todos modos. No escaparía, dijo Ravi. Haría un plan. Quizás engañar al enemigo, confundirlo. Incluso un grupo pequeño puede ganar si lucha con inteligencia. La maestra ladeó la cabeza, observándolo. Muéstrame. Ravi dudó, luego movió los dedos sobre el tablero. Colocó al pequeño grupo dentro de las ruinas, atrayendo al enemigo hacia adelante. Luego los hizo atacar desde diferentes lados a la vez. El grupo más pequeño se movió rápido usando sombras y sorpresa. Lentamente, el ejército más grande se dispersó. El tablero brilló intensamente y la batalla terminó con el grupo más pequeño aún en pie. La maestra esbozó una leve sonrisa. Interesante. Elegiste el riesgo pero también usaste la astucia. Muchos de mis estudiantes solo ven números. Si un bando es más débil, eligen la retirada. Pero ustedes, los humanos, parecen ver esperanza donde otros solo ven fracaso. Ravi se sintió orgulloso, pero también nervioso. ¿Es por eso que me quisiste aquí? Para demostrar que los humanos son diferentes. Sí, dijo en voz baja. No eres como los demás. Por eso el consejo siente curiosidad. No entienden cómo se sobrevive en una galaxia llena de especies más fuertes. No son los más avanzados. No son los más fuertes. Sin embargo, de alguna manera, los de su especie no caen. Sus palabras resonaron en su mente. Siempre había pensado que los humanos eran pequeños comparados con el vasto universo. Pero ahora se preguntaba si ser humano significaba algo más que tamaño o fuerza. La lección terminó, pero ella no lo despidió. En cambio, le pidió que caminara con ella por los pasillos de la academia. Las paredes eran plateadas, brillando con rayos de luz, y las puertas se abrían con su toque. Seres extraños pasaban junto a ellos, altos y bajos, algunos con alas, otros con caparazones brillantes. Ravi se sintió como un niño entre gigantes. ¿Sientes miedo aquí?, preguntó mientras caminaban. Un poco, admitió Ravi. Todos parecen más fuertes, más inteligentes. Siento que no encajo. Eso es lo que te hace importante, respondió. Cuando un ser se siente pequeño pero aún así avanza, eso es poder. Entraron en una gran cámara llena de cristales flotantes. Cada cristal mostraba imágenes en movimiento de diferentes mundos. Ravi vio desiertos, océanos, ciudades flotantes y enormes barcos a la deriva entre las estrellas. Era hermoso y sobrecogedor. El maestro señaló un cristal que mostraba la Tierra. Tu mundo no es tan avanzado, pero brilla como otros no. Tu gente canta,
Pinta, sueña. Estas no son herramientas de guerra, pero te dan fuerza. ¿Entiendes? Ravi asintió lentamente. Empezó a comprender por qué ella quería algo más que lecciones. Quería comprender no solo su conocimiento, sino también el espíritu de su pueblo. Antes de irse, se volvió hacia él. Mañana te llevaré ante el consejo. También te pondrán a prueba. Prepárate. Debes demostrarles por qué la humanidad importa. Su corazón se aceleró. El consejo sonaba serio, tal vez incluso peligroso. Pero en el fondo sintió una chispa de coraje. Si su maestro creía que podía hacerlo, entonces tal vez sí. Al regresar a sus aposentos esa noche, miró por la ventana las infinitas estrellas. Por primera vez, se dio cuenta de que no era solo un estudiante. Era la voz de toda la humanidad. Dot. La mañana llegó rápidamente. Ravi sintió una opresión en el pecho mientras caminaba por los brillantes pasillos de la academia. Su maestra alienígena caminaba a su lado, tranquila y firme, mientras que sus propios pasos eran pesados por la preocupación. Le había dicho que el consejo quería verlo. Ese solo pensamiento llenó su mente de preguntas. ¿Por qué seres poderosos se preocuparían por un solo humano como él? Llegaron a una cámara alta, cuyas puertas estaban talladas con líneas brillantes que se movían como ríos de luz. Cuando las puertas se abrieron, Ravi vio un amplio salón circular. 12 figuras alienígenas estaban sentadas en asientos altos que formaban un anillo alrededor del centro. Cada una era diferente. Una con largas extremidades de cristal, otra con ojos como fuego ardiente, otra con alas plegadas como una capa. Su presencia hizo que Ravi se sintiera más pequeño que nunca. El maestro dio un paso al frente e hizo una ligera reverencia. Abogado, este es Ravi de la Tierra. Es mi estudiante, pero también mi objeto de estudio. Creo que su especie posee una cualidad que vale la pena conocer. Uno de los miembros del consejo se inclinó hacia adelante. Su voz resonó como un trueno. Humano, entra en el círculo. Ravi tragó saliva con dificultad, pero obedeció. Se quedó en el centro, sintiendo todas las miradas sobre él. ¿Entiendes por qué estás aquí?, preguntó otro miembro del consejo con voz suave y fría. Creo que sí, dijo Ravi. ¿Quieres saber qué hace diferentes a los humanos? Una oleada de sonido se extendió entre ellos. Algunos asintieron, otros permanecieron inmóviles. Entonces, el de los ojos de fuego habló. Las palabras son fáciles. Exigimos pruebas. Muéstranos con hechos. Ante esas palabras, el suelo bajo Ravi cambió. La luz se extendió a su alrededor, formando una amplia arena. El círculo se convirtió en un campo de batalla de formas brillantes, transformándose en obstáculos, muros y drones en movimiento. Esta es tu prueba, dijo el consejo. Sobrevive. Muéstranos cómo un humano se enfrenta a lo que es más fuerte. El corazón de Ravi latía con fuerza. Los drones flotaban hacia él, rápidos y afilados, disparando rayos de luz. No tenía ningún arma. Su instinto le gritaba que corriera. Y así corrió, escondiéndose tras una pared brillante. El rayo lo golpeó. Pero siguió moviéndose. Pensó rápido. Luchar contra ellos de frente era imposible. Pero tal vez podría usar la arena misma. Recordó la lección de su maestro, el valor de la sorpresa. Ravi recogió un trozo suelto de cristal brillante del suelo. No era un arma, pero era lo suficientemente pesado como para lanzarlo. Esperó a que un dron se acercara y luego le arrojó el cristal a un costado. El dron se inclinó, se estrelló contra una pared y se hizo añicos. El consejo murmuró sorprendido. Los demás llegaron más rápido, pero Ravi aprovechó las paredes. Se agachó, corrió y los engañó para que chocaran entre sí. Poco a poco, redujo su número. Le ardía el pecho de correr y el sudor le cubría la cara, pero no se detuvo. Al final, solo quedó un dron. Volaba alto, demasiado lejos para que él pudiera alcanzarlo. Ravi miró rápidamente a su alrededor.
Notó un fragmento roto en el suelo, largo y afilado. Lo recogió, contuvo la respiración y esperó a que el dron disparara. Cuando liberó su rayo, rodó a un lado y arrojó el fragmento con todas sus fuerzas. El fragmento atravesó el núcleo brillante del dron y la máquina estalló en chispas. La arena quedó en silencio. Las formas brillantes se desvanecieron, dejando solo el círculo una vez más. Ravi se quedó allí jadeando, su cuerpo temblando de miedo y orgullo. El consejo lo observó atentamente. Finalmente, el de las extremidades de cristal habló. No luchó con fuerza. Luchó con su mente. Esto es inusual. El de ojos de fuego se inclinó hacia adelante. Debería haber caído. Pero no lo hizo. La maestra se acercó a Ravi con voz tranquila. Esta es la humanidad. No son los más fuertes, ni los más rápidos. Pero se adaptan. Se niegan a rendirse incluso cuando las probabilidades dicen que deben hacerlo. Por eso creo que son importantes. La sala del consejo se llenó de silencio. Entonces el mayor de ellos, un ser envuelto en luz dorada, habló. Humano, has demostrado valentía, pero aún no estamos convencidos. Debes enfrentarte a algo más que drones. Debes enfrentar decisiones que pondrán a prueba tu espíritu, no solo tu supervivencia. A Ravi se le revolvió el estómago. La prueba no había terminado. Al salir de la cámara, su maestro lo miró con discreto orgullo. Lo hiciste bien, RVY. Pero el consejo no es fácil de vencer. Mañana te pondrán a prueba de nuevo. Recuerda, no se trata solo de sobrevivir. Se trata de mostrarles lo que significa la humanidad. Ravi asintió, aunque aún le temblaban las piernas. Había sobrevivido hoy, pero el mañana se sentía aún más incierto. Aún así, mientras miraba las infinitas estrellas fuera de las ventanas de la academia, se susurró a sí mismo, no me rendiré. Al día siguiente, Ravi despertó con el corazón apesadumbrado. Su cuerpo aún le dolía por correr en la arena, y su mente no dejaba de recordar el momento en que se presentó ante el Consejo Alienígena. Sabía que se avecinaba otra prueba, pero esta vez no se trataría de velocidad ni trucos. Su maestra le había advertido que pondría a prueba su espíritu. Caminó con él hacia la cámara del consejo. Sus pasos tranquilos resonaban en los pasillos plateados. Ravi, dijo, recuerda lo que te dije. El consejo no solo busca fuerza. Busca ver lo que valoras. Eso es lo que importará hoy. Ravi asintió, aunque se sentía inseguro. ¿Qué podía él, un simple humano, mostrarles a estos poderosos seres que ya no supieran? Las grandes puertas se abrieron de nuevo y Ravi entró en la cámara resplandeciente. Los 12 miembros del consejo lo miraron con sus extraños ojos brillantes. Humano, dijo el de luz dorada. Ayer demostraste que puedes sobrevivir. Hoy ponemos a prueba lo que guía tu corazón. El suelo resplandeció. El círculo a su alrededor cambió a otra escena, pero esta vez no era un campo de batalla. En cambio, vio aparecer 2 figuras bajo una luz resplandeciente. Uno era su maestro, de pie, tranquilo, pero atrapado dentro de una jaula de barrotes brillantes. El otro era un grupo de estudiantes alienígenas, asustados y rodeados por una creciente ola de fuego. La voz del consejo resonó sobre él. Puedes salvar a uno. Elige rápido. Salva a tu maestro o salva a los muchos estudiantes. No puedes salvar a ambos. El corazón de Ravi se detuvo. Los ojos de su maestra se encontraron con los suyos a través de la jaula brillante, pero no dijo nada. Los estudiantes gritaron, sus pequeñas figuras presionadas contra la pared mientras el fuego se acercaba. Se quedó paralizado. Si salvaba a los estudiantes, su maestro caería. Si salvaba a su maestro, los demás estarían perdidos. La decisión le desgarraba el pecho. Cerró los ojos, pensando en la tierra, en las lecciones que su gente vivía. Pensó en las historias que su abuela solía contarle, como a veces la decisión correcta era la más difícil, la que más dolía. Finalmente, habló,
con voz temblorosa. Salvaré a los estudiantes. Corrió hacia la ola de fuego. El tablero brillante respondió a su voluntad, formando un camino de luz bajo sus pasos. Llegó al grupo y los arrastró hacia un lugar seguro, guiándolos a través del puente de luz mientras el fuego rugía tras ellos. Cuando llegaron al lado seguro, la ola se desvaneció y los estudiantes desaparecieron en un destello de luz. Cuando Rabi se giró, vio que la jaula brillante de su maestra también se desvanecía. Ella estaba libre, ilesa. Rabi parpadeó. En shock. Pero pensé que tenía que elegir. La figura dorada del consejo se alzó. La prueba nunca fue a quien podía salvar. Se trataba de lo que valorarías. Elegiste a muchos en lugar de a uno solo. Demostraste altruismo. Rabi miró a su maestra, con el pecho aún pesado. Ella esbozó una leve sonrisa. Elegiste bien, Rabi. Eso es lo que querían ver. Pero Rabi negó con la cabeza. No se siente bien. Pensé que te estaba perdiendo. Por eso importa tu elección, respondió ella en voz baja. Las decisiones que duelen a menudo revelan la verdad de quienes somos. La cámara del consejo volvió a quedar en silencio. Algunos miembros parecían pensativos, otros dubitativos. Por fin, el de los ojos de fuego habló. El humano valora la vida, incluso a costa de sí mismo. Esta es una fuerza de otro tipo. El de las extremidades de cristal añadió, quizás haya más que aprender de su especie de lo que creíamos. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Una voz retumbó desde las sombras. Una sola prueba no es suficiente. Si este humano realmente porta el espíritu de su pueblo, que enfrente pruebas más allá de esta sala. Que demuestre su valía en la galaxia, no solo ante nosotros. El consejo estuvo de acuerdo. La figura dorada habló de nuevo. Humano, has demostrado valentía y coraje. Pero, tu viaje no ha terminado. Pronto dejarás esta academia y enfrentarás pruebas a través de las estrellas. Si tienes éxito, tu gente será reconocida como algo más que frágil. Si fallas, el consejo verá a la humanidad como débil e indigna de confianza. A Rabi se le hizo un nudo en la garganta, pero levantó la cabeza. Lo entiendo. Lo intentaré. Mientras la cámara se vaciaba, su maestra caminaba a su lado. Su voz era tranquila pero firme. Esto ya no se trata solo de aprender, Rabi. Se trata de demostrarle a la galaxia que los humanos tienen un lugar entre las estrellas. Rabi sintió miedo, pero también una llama en su interior. El consejo le había dado un camino, y ahora era su deber recorrerlo. Esa noche, mientras volvía a contemplar las estrellas infinitas, se susurró a sí mismo, no fracasaré. La humanidad no fracasará. Rabi se encontraba dentro del muelle de atraque de la academia, observando la nave que lo transportaría. Era elegante y plateada, con la forma de un pájaro de alas anchas. Las luces brillaban a lo largo de su cuerpo y los motores zumbaban con un sonido profundo que parecía estar vivo. A su alrededor, otros estudiantes alienígenas se preparaban para sus propios viajes. Pero Rabi sabía que su misión era diferente. Esto no era solo un entrenamiento. Era una prueba para toda la humanidad. Su maestra estaba a su lado, con la mirada serena fija en la nave. El consejo ha elegido cuidadosamente tu primera tarea, dijo. No es una guerra, ni una batalla, pero exigirá tu valentía y tu corazón. Rabi tragó saliva con dificultad. ¿Cuál es la misión? Hay un mundo llamado Dorán, explicó. Un mundo colonial. Recientemente, una tormenta de energía cósmica lo azotó. Sus sistemas de energía fallaron, y ahora sus habitantes sufren. Tu tarea es ayudar a restaurar lo que puedas. Puede parecer simple, pero recuerda que el consejo te observará. Quieren ver no solo si tienes éxito, sino también cómo decides actuar. Rabi asintió lentamente. No era ingeniero ni soldado. Sin embargo, fue elegido.
Eso significaba que podía aportar algo que otros no. La nave lo elevó hacia las estrellas, dejando atrás la academia. Se sentó junto a la ventana, contemplando la oscuridad infinita salpicada de luz. Por primera vez, se sintió realmente lejos de la Tierra. Pero también sintió una silenciosa fuerza creciendo en su interior. Horas después, la nave llegó a Dorán. Desde arriba, Ravi vio un planeta herido. Ciudades que antes eran brillantes estaban oscuras, sus luces se habían apagado. Vastas tormentas azotaban la superficie y torres rotas yacían dispersas como gigantes caídos. Al aterrizar la nave, un grupo de colonos corrió a su encuentro. No eran humanos, sino una especie alta y escamosa con ojos dorados. Su líder hizo una rápida reverencia. «Vienes de la academia. Por favor, ayúdanos. Nuestra gente está atrapada en los distritos bajos. Sin electricidad, las tormentas los aplastarán». Ravi sintió su desesperación. No tenía grandes máquinas ni armas, solo su mente y su voluntad. «Muéstrame dónde», dijo con firmeza. Los colonos lo guiaron por calles en ruinas. Los edificios se estremecieron con el viento azotándolos. Chispas salían de los cables rotos y el aire olía a humo y polvo. Ravi vio familias acurrucadas en rincones, niños abrazando a sus padres con ojos muy abiertos y asustados. Le dolía el corazón, pero se obligó a pensar con claridad. «¿Qué sistemas siguen funcionando?», le preguntó al líder. «Casi nada», respondió el alienígena. «El viejo generador de escudos está roto. Sin él, las tormentas destruirán la ciudad». Ravi estudió los restos retorcidos de la máquina. Para él, parecía inútil. Pero entonces recordó la Tierra, cómo los humanos arreglaban radios rotas con cables, cómo construían refugios con chatarra. Tal vez la solución no era reconstruirla a la perfección, sino hacerla funcionar lo justo. Reunió a los colonos. «No podemos reconstruirla por completo», dijo, «pero podemos unir lo que aún funciona. Usen lo que tienen, incluso si está roto». Algunos dudaron, pero otros lo siguieron. Ravi se metió entre los escombros, guiándolos para conectar las piezas de nuevas maneras. Ató. Unieron cables rotos, usaron restos de metal para reemplazar paneles faltantes e incluso redirigieron la energía de dispositivos más pequeños. Era caótico, extraño. No era la lógica pulcra de los ingenieros avanzados. Pero lentamente, la máquina zumbaba. El escudo parpadeó, débil al principio, luego más fuerte, hasta que una cúpula de luz se elevó sobre la ciudad. La tormenta exterior lo golpeó, pero la barrera resistió. Estallaron vítores entre los colonos. Los padres abrazaron a sus hijos y el líder hizo una profunda reverencia. «Nos salvaste. Hiciste lo que creíamos imposible». Ravi se limpió el polvo de la cara. «Solo intenté otra manera. Los humanos estamos acostumbrados a arreglar las cosas con lo poco que tenemos». Mientras hablaba, un tenue brillo llenó el cielo. No era la tormenta. Era una proyección. El consejo observaba desde lejos. La voz de la figura dorada resonó, tranquila y profunda. «Elegiste actuar cuando otros dudaban. No te rendiste, aunque la tarea parecía imposible. Este es el camino humano». La maestra de Ravi apareció junto a él, aunque solo como una proyección. Sus ojos brillaban de orgullo. «Bien hecho, Ravi. Hoy hiciste más que arreglar una máquina. Diste esperanza». Ravi miró a los colonos, con sus rostros radiantes de alivio, y sintió una calidez en su interior. Tal vez esto era lo que significaba demostrar humanidad, no a través de la fuerza, sino a través de la resiliencia y el cariño. Sin embargo, al desvanecerse la proyección, el miembro del Consejo de Ojos Encendidos lanzó una advertencia. «No pienses que este es el final, humano. Grandes pruebas esperan. La galaxia no se salva con pequeñas victorias. Veremos si tu espíritu perdura cuando la oscuridad se acentúe». Ravi respiró hondo,
sintiendo tanto el peso de la advertencia como el orgullo de su éxito. Sabía que el viaje que le esperaba sería más difícil, pero por ahora había demostrado que la humanidad podía marcar la diferencia. La cúpula del escudo sobre Dorán aún brillaba cuando Ravi se preparó para partir. Los colonos le agradecieron una y otra vez, ofreciéndole regalos que él rechazó cortésmente. Sabía que esto era solo el principio. El consejo había prometido pruebas mayores, y en el fondo sentía que vigilaban cada uno de sus movimientos. Su nave se elevó hacia las estrellas una vez más, llevándolo hacia su siguiente tarea. Pero esta vez, no estaba solo. 2 estudiantes alienígenas se unieron a él. Taurin, uno alto con piel de cristal, y Mea, un ser bajo con plumas plateadas. El consejo les había ordenado viajar juntos, diciendo que la siguiente prueba requería más de uno. Ravi los saludó. Los trató con amabilidad, pero sintió la tensión. Tarín lo miró con ojos fríos. «Puede que haya salvado una colonia», dijo Tarín. «Pero no creas que demuestra mucho. Solo arreglaste una máquina rota». Ladeó la cabeza, con las plumas moviéndose. «Aún así, funcionó», dijo en voz baja. «Los colonos viven gracias a él». Taran frunció el ceño, pero no dijo nada más. Ravi sabía que no sería fácil. Había que ganarse la confianza, y muchos aún dudaban de los humanos. Su nave llegó a una estación que orbitaba un planeta rojo. La estación era grande y estaba abarrotada, llena de diferentes especies. Pero en cuanto Ravi entró, sintió la presión. Las voces eran agudas. Las discusiones llenaban el aire. Diferentes grupos se gritaban, culpándose, acusándose. El comandante de la estación explicó el problema. Los suministros escasean. La comida de los mundos cercanos no ha llegado. Ahora cada grupo afirma que los demás están robando. Si esto continúa, habrá violencia. Ravi miró a su alrededor. Vio ira en los ojos de la multitud. El consejo había decidido, bueno, esto no se trataba de máquinas, sino de personas. Taran se cruzó de brazos. Que luchen. Los más fuertes sobrevivirán. Ravi negó con la cabeza firmemente. Si luchan, muchos morirán. Eso no es supervivencia. Es una pérdida para todos. El comandante le dirigió a Ravi una mirada desesperada. ¿Puedes calmarlos? Ya no nos escucharán. Ravi respiró hondo y se dirigió al centro del pasillo de la estación. Cientos de ojos se volvieron hacia él. Algunos gritaron furiosos. ¿Qué sabe el humano? Ni siquiera es de aquí. Su corazón latía con fuerza, pero alzó la voz. Puede que no sea de aquí, pero sé lo que pasa cuando las personas se enfrentan entre sí. En la Tierra, nosotros también discutimos. Nosotros también luchamos por comida y tierra. Pero cuando trabajamos juntos, encontramos maneras de sobrevivir que solos no podríamos. El pasillo se quedó en silencio, aunque muchos aún parecían dudosos. Ravi continuó, miren a su alrededor. Las tormentas fuera de esta estación, los peligros del espacio, estos son sus verdaderos enemigos, no los unos a los otros. Si luchan ahora, se debilitarán. Si comparten lo poco que tienen, pueden, hasta que llegue la ayuda. No necesitas confiar en mí, pero confía en la esperanza de que la unidad es más fuerte que el miedo. Me dio un paso al frente junto a él. Sus plumas brillaron al hablar. Tiene razón. La división nos destruirá. Probemos su camino. Compartamos lo que queda. Poco a poco, las voces cambiaron. Algunos seguían discutiendo, pero otros empezaron a asentir. Un grupo de colonos abrió sus cajas y colocó comida en el centro. Otro grupo lo siguió. Pieza por pieza, los suministros se recogieron y se dividieron equitativamente. Los ojos del comandante de la estación se abrieron de par en par. Está funcionando. No pensé que escucharían. Ravi exhaló aliviado. Él sabía que era solo el comienzo. Pero por ahora, la tormenta de ira se había calmado. Más tarde,
Tarín se acercó a él. Aunque todavía rígido. Hablaste bien. Quizás las palabras tengan peso, aunque sigo creyendo que la fuerza es mayor. Ravi sostuvo su mirada. La fuerza importa, pero sin unidad, la fuerza se desmorona. Los humanos aprendimos esto muchas veces en nuestra historia. Tarín no dijo nada más, pero la frialdad en sus ojos se suavizó. Solo un poco. Mientras se preparaban para partir, un destello de luz dorada apareció ante ellos. La proyección del consejo una vez más. Te enfrentaste a una prueba no de armas, sino de corazones. La figura dorada dijo: elegiste la unidad sobre la división. Esta es una lección que muchos olvidan. Sin embargo, es una que tu gente lleva consigo con fuerza. Pero el miembro de ojos ardientes se inclinó hacia adelante. Con voz aguda. No te enorgullezcas, humano. Estas eran pequeñas disputas. Peligros mayores aguardan, peligros que no escuchan palabras ni aceptan una frágil esperanza. La luz se desvaneció, dejando solo. Silencio. Ravi miró las estrellas más allá de la ventana de la estación. Sabía que el consejo tenía razón. La siguiente prueba no se trataría de salvar máquinas ni de calmar multitudes. Sería algo mucho más siniestro. Aún así, apretó los puños con serena determinación. Pase lo que pase, no permitiría que la humanidad fuera vista como débil. Dot. La nave de Ravi se deslizaba silenciosamente por la oscuridad del espacio. Se había enfrentado a tormentas, máquinas y multitudes furiosas. Sin embargo, el consejo le había advertido que la prueba final sería diferente a cualquier otra. Su corazón latía con fuerza, tanto de miedo como de determinación. Esta misión no era solo para él, era para toda la humanidad. El destino apareció en la pantalla, un asteroide masivo que se desplazaba peligrosamente cerca de un sistema poblado. Su superficie era irregular e inestable. Según los informes, el asteroide contenía raros cristales de energía que podían alimentar planetas. Pero un pequeño accidente podría desencadenar una reacción en cadena, destruyendo colonias enteras cercanas. Esta es la prueba final, dijo su maestro a través del tranquilo enlace. Su voz tranquila lo tranquilizó. El consejo quiere ver cómo un humano se enfrenta al riesgo, no solo por sí mismo, sino por incontables vidas. Debes decidir y actuar con rapidez y prudencia. Ravi asintió. Estudió el asteroide. Naves de otras especies ya habían llegado, flotando a la distancia. Cada piloto esperaba a que otro actuara, temeroso del fracaso. La advertencia del consejo resonó en su mente. El miedo no le serviría de nada. Respiró hondo. Entraré, dijo. Haré lo que deba hacerse. Su nave se acercó a la superficie irregular. El asteroide tembló ligeramente bajo su propia gravedad. Ravi se dirigió con cuidado hacia una fisura donde se encontraba el mayor grupo de cristales de energía. Los sensores mostraban flujos de energía inestables, listos para explotar al más mínimo contacto. Pensó en la Tierra, en cómo los humanos sobrevivieron a innumerables desastres con valentía, astucia y trabajo en equipo. También pensó en todas las personas que dependían de él, humanos y otros por igual. La vacilación costaría vidas. Ravi extendió el brazo robótico de su nave hacia los cristales. Trabajó metódicamente, usando sensores para medir las oleadas de energía y extrayendo lentamente un cristal a la vez. Cada movimiento debía ser preciso. Un solo error podía provocar una explosión mortal. Los minutos parecían horas. El sudor le goteaba de la frente, aunque no había calor dentro de la nave. Sus manos se movían con firmeza, guiadas por la concentración y la determinación. Los estudiantes alienígenas de la academia observaban a través de enlaces tranquilos, conteniendo la respiración con él. De repente, un temblor sacudió el asteroide. Uno de los cristales se movió peligrosamente. El corazón de Ravi dio un vuelco. Si caía, podría destruir a los demás.
Pensó rápidamente y extendió un dispositivo estabilizador, anclando el cristal y evitando la catástrofe. La voz del consejo se escuchó, baja y serena. Fíjense en cómo actúa no por la recompensa, sino por la supervivencia de los demás. No busca la gloria, solo la acción correcta. Por eso los humanos resisten donde otros podrían fallar. Ravi continuó, extrayendo cada cristal con cuidado. La tensión era insoportable. Cada segundo parecía una prueba para su mente y su espíritu. Finalmente, el último cristal quedó asegurado. Exhaló un largo suspiro, sintiendo que el peso del miedo se aliviaba ligeramente. Mientras guiaba los cristales hacia la bahía de almacenamiento, el asteroide volvió a temblar. Esta vez, el movimiento pareció leve, casi como si el propio asteroide aceptara su cuidadoso toque. El peligro había pasado. La proyección dorada del consejo apareció en la pantalla. Humano, has actuado con valentía, sabiduría y cuidado. Arriesgaste tu vida, pero salvaste a innumerables otras. Tus acciones demuestran una fuerza que va más allá de la fuerza bruta. Has demostrado lo que significa ser humano. El miembro de ojos ardientes se inclinó hacia adelante. Dudábamos. Sin embargo, él demostró que los humanos no son débiles ni frágiles. Perseveran, se adaptan y se preocupan incluso cuando parece imposible. Esta es prueba suficiente. Ravi sintió una oleada de alivio y orgullo. Miró las estrellas, sintiéndose conectado con todos los que lo observaban y con la Tierra, a lo lejos. Se dio cuenta de que este viaje no se trataba solo de sobrevivir a las pruebas. Se trataba de mostrarle a la galaxia la esencia de humanidad, coraje, astucia y corazón. La voz de su maestro regresó a través del tranquilo enlace. Ravi, has hecho más que completar las pruebas del consejo. Has demostrado a todos los que te vieron que los humanos pertenecen a las estrellas. Recuerda este sentimiento. La galaxia ahora sabe que incluso los seres pequeños pueden brillar con fuerza. Ravi sonrió, exhausto pero orgulloso. Recordaré y seguiré demostrando lo que la humanidad puede hacer. La nave viró hacia la academia para su regreso. Las pruebas habían terminado, pero el viaje de los humanos en la galaxia apenas comenzaba. Ravi sabía que no solo había sobrevivido, sino que había dado esperanza, inspiración y la prueba de que los humanos podían enfrentar cualquier desafío, sin importar cuán vasto o peligroso fuera. Mientras las estrellas se extendían ante él, Ravi susurró en voz baja para sí mismo: somos pequeños, pero fuertes, y nunca nos rendiremos.